Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Asignatura Historia y Filosofía de la Medicina. Profesora Elisa Idalia Coronel Higuera. Alumna Estrada Tinoco Rosalía. Grupo 1PM5. Conocimientos curativos primigenios. Mesopotamia, Sumeria, Asiria y Babilonia. Egipto, Hebreos, India y China. Cosmovisión. En Mesopotamia, por primera vez el hombre concibió la existencia de un paraíso terrenal donde la propia tierra proporciona la arcilla con que ha de moldear utensilios y figurillas. Mientras tanto, en China el hombre está compuesto como todo el mundo de 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua, y constituye un microcosmos en el macrocosmos. Algunos de los dioses de la medicina de Mesopotamia fueron Marduk, Nabu, Ea, Ninazú, mientras que en Egipto Isis, Tot, Sekhmet e Imhotep. Mientras tanto, con los hebreos, Jehová. En Egipto concibieron la composición del cuerpo humano a base de 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Mientras tanto, en China eran 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua, a diferencia de India, en donde decían que el cuerpo estaba compuesto de los clásicos 7 elementos: kilo, sangre, músculo, grasa, hueso, médula y semen. En Mesopotamia las prescripciones eran escritas en tablillas de arcilla, donde se describían los síntomas de la enfermedad, en otro capítulo la forma de curarla y en tercer lugar el procedimiento para aplicar el medicamento. Con los hebreos partían de una idea puramente religiosa que incluía el concepto de purificación físico-moral, ungüentos y cirugía. En China estaba básicamente dominada por la acupuntura y la moxibustión, mientras que en India la terapéutica siempre incluía oraciones y encantamientos, y recurrían a sustancias y procedimientos de purificación. En general, para fabricar sus medicamentos empleaban sustancias vegetales, animales y minerales. Los minerales favoritos eran el cloruro de sodio y el nitrato de potasio. Como productos animales utilizaban leche, piel de serpiente, escamas de tortugas e incluso vísceras de animales. Del reino vegetal, por ejemplo, encontramos al orégano y algunos árboles. En Egipto se llamaba Per Anch o Casa de la Vida al lugar donde el estudiante aprendía las diferentes partes del cuerpo humano. En China, la enseñanza de la medicina estuvo siempre confiada a un colegio superior de médicos, mientras que en India los conocimientos se transmitían de generación en generación y se asignaba a cada profesor una promoción de estudiantes. En general, había especialistas para cada una de las partes del cuerpo e incluso para las enfermedades imaginarias. En cuanto al diagnóstico, los hebreos creían que a la divinidad le correspondía la función de curar. En China, el diagnóstico estaba dominado casi exclusivamente por la teoría del pulso. En cuanto a India, se debía recurrir al interrogatorio y al examen por los 5 sentidos. Proceso salud-enfermedad. Generalmente se creía, en especial por parte de la India, que el hombre es receptáculo de cualquier enfermedad determinada y aquello que demuestra ser fuente de tormento o dolor para él se denomina enfermedad. Conocimientos curativos prehispánicos, mesoamericana, maya e inca. Cosmovisión. Generalmente y en especial para los incas, el único rey dios que personificaba al sol y al esplendor de la vida era considerado la reencarnación misma del astro o Intip Churin. El pueblo veía en él la fuente de la energía y el origen de la creación. Dioses de la medicina. En Mesoamérica destaca Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Xochiquetzal y Tlaloc, mientras que en los mayas, Ixchel y Sapna. Etiología de la enfermedad. Los mayas creían que las enfermedades bajaban del cielo como castigo de los dioses, por lo que en muchas ocasiones no les preocupaba el aislamiento ni la profilaxis, mientras que la vida cotidiana de los incas era relativamente saludable, aun cuando la alimentación del pueblo estaba basada en maíz, papas y otros derivados del reino vegetal. Tratamiento. En Mesoamérica le daban gran importancia al tiempo y a las circunstancias propicias o adversas para curar las enfermedades, en tanto que los incas creían que la enfermedad estaba ligada a la comisión de un pecado, y éste podría desaparecer si el enfermo confesaba a cierto tipo de sacerdote llamado Ichuri. Farmacopea.
En Mesoamérica utilizaron principalmente tabaco, peyote, jugo de manzanillo, chichicamole y achiote. La región maya posee muchas hierbas y plantas medicinales, de manera que aquellos médicos brujos tenían una extensa farmacopea a su disposición. En cuanto a los incas, estos utilizaban principalmente carne sangrante de vicuña, cóndor y vizcacha, vísceras calientes de conejillo de Indias, grasa de avestruz americano. Entre los remedios vegetales usaron cocoa, bálsamos de resinas como el benjuí y aceite de pepitas. Entre las sustancias minerales, el sulfato cúprico, pomadas a base de grasas animales y azufre y sulfuro de arsénico. En Mesoamérica, la medicina entraba en la categoría de artesanía u oficio que el padre enseñaba al hijo. Entre los mayas, los conocimientos médicos eran transmitidos por los ancianos a los jóvenes. El adiestramiento en el arte médico comenzaba temprano en la vida, de simple ayudante pasaba a aprendiz, con el correr de los años a convertirse en médico. La fuente histórica que más destaca entre estas culturas innegablemente es el Popol Vuh de los mayas. Especialistas. En Mesoamérica, el Tlama Tepatiticitl se parecía al médico internista, el Texoxotla Ticitl tendría su equivalente en el cirujano, el Tezoc Tezoani en los desaparecidos flebotomianos, la Tlamatki Ticitl en la comadrona y el Papiani Panamacani en el boticario o más propiamente dicho en el herbolario. En la cultura inca, una clase de curanderos que ejercían la medicina eran considerados sacerdotes de categoría modesta o aún de la clase artesanal. Los sacerdotes magos eran conocidos como laika umu y los cirujanos como sirkak. Había también herbolarios o ampika mayok y frecuentemente eran escogidos dentro del grupo de los inválidos. El diagnóstico más sobresaliente es el de Mesoamérica, el cual consistía en darle a absorber al paciente polvo de la cebolleja por las fosas nasales, con lo cual provocaban lagrimeo, estornudos y secreción, más o menos abundante, de cuya reacción estaba al pendiente el curandero para llegar al diagnóstico. En cuanto al proceso salud-enfermedad, destacan más los incas, los cuales conocieron un gran número de enfermedades como cualquier otra cultura de la Edad Antigua, pero lo interesante es que hacían notar, aún en sus calendarios religiosos, la aparición periódica de ciertos padecimientos. La medicina en Grecia, la Grecia antigua. Los orígenes. Se conoce al cretense, pueblo alegre y despreocupado de jóvenes varones y doncellas espigadas que eran muy dados a adorar las primeras divinidades, que poco a poco fueron uniéndose a las tradiciones de los griegos. Así, por ejemplo, la diosa madre en la medicina mágica y tradicional de los cretenses se ve asociada a la diosa de la tierra y a las serpientes, que después serán distintivos de la medicina mágica griega. El oráculo. En una de las islas Egeas se pueden encontrar todavía datos acerca de las fuentes del arte de curar en la antigua Grecia, la isla de Delos, en el grupo de las Cícladas, que gozaba fama de ser la patria de Apolo, el dios de la salud. Ahí nació la corriente de pensamiento médico que, pasando a través del oráculo de Delfos y del culto a Esculapio, a través de los héroes homéricos y de los médicos filósofos de Grecia, llegó finalmente hasta otra isla, la isla de Kos, donde nació Hipócrates, el maestro de los médicos. Medicina y cirugía homérica. Se suponía el arte de curar como derivado de las actividades del centauro Quirón, que tenía conocimientos médicos y además enseñaba la práctica de su arte médica. El culto a Asclepio constituyó el origen de la medicina mágica tradicional helénica, que ordinariamente se componía de una serie de instalaciones y edificaciones, aptos para la curación de los males. La Grecia clásica. Escuela de Mileto. Fue una de las escuelas presocráticas la cual fundó Tales de Mileto, quien estimaba que el agua era una sustancia fundamental para la vida y uno de los componentes esenciales de la naturaleza, a la cual le daban el nombre de Physis. Pitágoras y la escuela fundada por él ejercieron influencia sobre la medicina y la biología en lo relacionado con las explicaciones acerca del equilibrio que debería existir entre diferentes sustancias que constituían los factores esenciales que entraban en la composición del hombre y la materia viva. Alcmeón de Crotona
Creyó que era el cerebro y no el corazón la sede de los sentidos y del intelecto. Se apoyaba en la concepción numérica y proporcional de los componentes, que según se creía formaban parte del cuerpo humano, sosteniendo la tesis de que debería existir una armonía entre estas diversas sustancias esenciales a fin de que se conservara el organismo saludable y se evitara la enfermedad. Filolao de Tarento consideraba al fuego como principio fundamental de la vida, teniendo en cuenta el calor del propio cuerpo, el calor del semen y del útero, necesarios según él para la conservación y perpetuación de la vida. Heráclito de Efeso, primer pensador que sostuvo que los sueños se realizaban en el escenario del mundo personal y no hechos que ocurrían en el ámbito sobrenatural. Concibió que también existían mutaciones y cambios en la materia viva o muerta, que estaban ligados fundamentalmente al permanente movimiento y cambio que se observan en el universo. Empédocles de Agrigento consideraba el universo y todos los objetos compuestos por cuatro elementos: fuego, aire, tierra y agua. En esta concepción se hallaba el embrión de la teoría de los humores, que dominó la práctica médica durante siglos. Escuelas. Hay que distinguir matices especiales en las tendencias de las diversas escuelas médicas, pues se encontraban a veces diferencias en el tipo de medicina y de filosofía que practicaban. Así, por ejemplo, la escuela de Cenido era la menos propensa a ocuparse de la observación directa y de la práctica, y en ella se describía la enfermedad como una afección general y no simplemente limitada al padecimiento de un órgano. Por otro lado, la escuela de Cos, que se especializaba en diagnóstico, era muy objetiva, era menos científica y acudía a menudo a explicaciones mágicas. Periodeutas. También se conocían como médicos laicos, los cuales eran médicos viajeros que iban de ciudad en ciudad examinando y operando enfermos. Ejercicio profesional. A veces en alguna ciudad el médico podía desempeñar un cargo público percibiendo un salario anual sufragado por los ciudadanos por medio de un impuesto especial y por su práctica privada. Podía también recibir espléndidos honorarios y valiosos presentes. Escuela hipocrática. En estos tiempos al médico se le conocía con el nombre de iatros o ietros y era considerado como una especie de demiurgo u obrero útil para el pueblo, a veces como verdadero artífice que aplicaba el arte, o sea, la tecné, a la curación de los padecimientos. En estas escuelas ya se describían una serie de medicamentos preparados a base de sustancias vegetales, en su mayor parte algunas de ellas obtenidas de raíces que se secaban o pulverizaban. La medicina en Roma. Enfermedad y medicina en Alejandría hasta antes de la conquista romana. Alejandría se convirtió en el centro principal de cultura en el mundo antiguo. En los siglos III y II a.C., las eminencias de la medicina más notables de todos los países se congregaban ahí y llevaron a la práctica algo completamente nuevo en la medicina y que fue el adelanto más importante desde los días de Hipócrates, el estudio de la anatomía del hombre a base de la disección del cuerpo humano. Escuela dogmática. La medicina, como las otras ciencias, progresó enormemente en conocimientos objetivos, pero sufrió a causa de las controversias entre las diversas teorías rivales. La anatomía se convirtió en campo importante de estudio. Escuela empírica. Creyeron que las doctrinas y dogmas no tenían valor alguno en medicina y que se debía renunciar a la posibilidad de considerar la medicina como una ciencia, mientras que ésta debía encontrar en la experiencia su única base. Enfermedad, medicina y sanidad en Roma antes de Galeno. Los etruscos. En la antigua Etruria se desarrollaron a través de los lucumones, o sea, de sus sacerdotes predestinados, ideas médicas mágicas que en mucho recuerdan a los arúspices caldeos, con sus adivinaciones por medio de la observación de las vísceras o extispicium. Herófilo. Trabajó como profesor en Alejandría, fue a la vez médico famoso, mostró relevantes méritos en el estudio de la anatomía del cerebro humano. Fue el primero en describirlo en sus detalles fundamentales. Erasístrato enseñó que la enfermedad, aunque debida a causas naturales, adoptaba un carácter local y era motivada por el mencionado ensanchamiento de los vasos sanguíneos, producido por un exceso de sustancias nutritivas. Es considerado como el fundador de la histología y de la anatomía comparada.
Celso. Su obra relativa a la medicina, denominada De Re Medica, contenía numerosas indicaciones en relación con la medicina helenística y alejandrina. Celso dividía su obra en enfermedades y tratamientos empleados para curar las enfermedades por procedimientos dietéticos, farmacéuticos y quirúrgicos. Sorano de Éfeso. Escribió el libro de las enfermedades de la mujer en 4 fascículos, que era una guía particularmente importante para las comadronas. Sorano sostenía que el útero humano no poseía una movilidad independiente del resto del cuerpo. Plinio, en su insaciable afán de saber, registraba cuanto leía u olía en su monumental obra Historia Mundi o Historia Naturalis: plantas, animales, razas humanas, anatomía, fisiología, farmacología, enfermedades, tratamientos mágicos y racionales. Lleno de entusiasmo y credulidad, Plinio recogió sin analizar toda clase de hechos o fantasías. Fue además el primer pensador que citó sus fuentes bibliográficas, en las que figuraban decenas de médicos de la antigüedad. Galeno y su medicina. Por largos años se consagró a redactar sus obras, que llegaron a ascender cerca de 400. Sin embargo, en la actualidad solamente se han conservado 83 escritos. Entre ellos, que merecían especial mención, se puede decir que están el del óptimo filósofo, el de los elementos según Hipócrates, el del óptimo médico, el de las preparaciones anatómicas, que se considera sin duda su principal obra. También se consideraron valiosas el de las disecciones de las venas y las arterias, el de las enseñanzas de Hipócrates y Platón, el de las regiones enfermas y el del movimiento de los músculos. Muchas gracias por ver este video, deseo que te haya gustado. Cuídate mucho, adiós.